Hola a todos. Hoy vamos a hablar acerca de los métodos complementarios en cardiología, exceptuando al electrocardiograma, del cual vamos a dar una clase completa y prefiero que sea en vivo para que ustedes puedan agotar la totalidad de sus dudas respecto al trazado electrocardiográfico. Hoy vamos a hablar del resto de los métodos complementarios que nos ayudan en cardiología a hacer tanto diagnóstico como estratificación pronóstica de nuestros pacientes. Voy a compartir la pantalla con la clase que ustedes tienen cargada en el aula virtual de UCAMI. Un segundito. Muy bien. Aquí estamos. Bien, entonces, en esta clase voy a aprovechar para hacerles ciertos comentarios sobre estos métodos complementarios que utilizamos, comenzando por ven en forma ordenada la totalidad de los estudios complementarios que podemos utilizar. Lo digo en forma ordenada porque en realidad hasta la mitad son métodos complementarios principalmente no invasivos. El resto ya son semi-invasivos y finalmente invasivos. Hablamos de métodos complementarios invasivos cuando requieren punción e introducción de cierto material dentro del torrente sanguíneo, dentro de nuestro sistema vascular. La totalidad de estos estudios que están pudiendo leer son estudios que nos brindan información tanto estructural, es decir, anatómica del corazón y del sistema vascular, como funcional. Con ellos podemos realizar tanto el diagnóstico de todas las patologías cardiovasculares como el seguimiento de nuestros pacientes. Podemos evaluar la respuesta al tratamiento o a la conducta terapéutica que hayamos decidido en cada uno de los casos clínicos o en la estratificación pronóstica de nuestros pacientes para saber nosotros también si estamos en el buen camino del tratamiento, si debemos ser más o menos agresivos con las conductas farmacológicas o invasivas que adoptamos en cada uno de los casos clínicos. Como les dije, los primeros podemos englobarlos dentro de estudios cardiovasculares no invasivos y los últimos más, por ejemplo, el ecocardiograma transesofágico, una cámara gamma, es decir, una cardiología nuclear, los podemos considerar semi-invasivos y ya un cateterismo cardíaco o un estudio electrofisiológico considerarlos estudios invasivos. Pero vamos a hacer hincapié principalmente en los estudios no invasivos, porque son los estudios complementarios cardiovasculares con los que ustedes como médicos generalistas van a estar más en contacto. Comencemos con la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax, aunque lamentablemente cada vez menos utilizada por los cardiólogos, nos sigue brindando mucha información acerca no solo de la anatomía cardiovascular, sino también ciertos datos indirectos que nos hablan sobre la funcionalidad de nuestro sistema cardiovascular. Fíjense que tanto en una radiografía de tórax de frente como de perfil podemos obtener información anatómica considerando los contornos de la silueta cardiovascular. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva más detalladamente. En base a esos contornos considerados normales, podemos nosotros saber si están aumentados o no de tamaño. Nos pueden hacer sospechar distintos tipos de patologías, tanto del músculo cardíaco en sí, como de las válvulas cardíacas, del pericardio, o trastornos funcionales, evidenciando alteraciones a nivel del intersticio pulmonar. Aquí vemos cómo la silueta cardíaca y de los grandes vasos normalmente deberían formar o trazar, digamos, estos contornos. Voy a señalarles, en primer lugar, este primer arco
es el arco aórtico, como ustedes ven, es el momento en el cual la aorta hace su callado, su giro para comenzar a transformarse en la aorta descendente. Luego, normalmente deberíamos apreciar básicamente el pedículo pulmonar, pero si el arco pulmonar de la arteria pulmonar estuviese agrandado, veríamos un segundo contorno que nos hablaría de un incremento de la arteria pulmonar, muchas veces asociadas a hipertensión pulmonar. En tercer lugar, otra silueta más pequeña, que solo la veríamos si estuviera claramente agrandada, que es el contorno de la aurícula izquierda. Y finalmente, un cuarto arco que representaría al ventrículo izquierdo. Del otro lado, veríamos aquí el contorno de la aurícula derecha y el de la vena cava superior. Ahora vemos cómo, en base a estos contornos que quiero que graben esta imagen para que en base a esta imagen ahora podamos hacer diagnósticos diferenciales en las próximas diapositivas. De esta manera podemos calcular el índice cardiotorácico. Haciendo el trazado de una línea en el centro de nuestra parrilla costal, de nuestra silueta torácica, tomando como centro a las apófisis espinosas de nuestra columna vertebral. Ese va a ser el centro de nuestra silueta y vamos a trazar una línea que va a ir desde ambos contornos de la parrilla costal. Ese es el diámetro o el tamaño total de nuestra caja torácica. Ahora, nuestra silueta cardiovascular debe medir menos del 50% del total de la parrilla torácica para ser considerado normal. Para ello trazamos desde la línea media hacia el borde más alejado de la línea media del lado derecho y hacia el más alejado de la línea izquierda. Sumamos la totalidad y vemos si realmente representa menos del 50% del total de nuestra silueta torácica. Como ustedes pueden evaluar, ver rápidamente, no hace falta decirles, ven que esta silueta cardíaca está claramente aumentada de tamaño, supera el 50% de toda la caja torácica. Y también, si son detallistas, pueden evidenciar que hay distintas densidades, una densidad central de mayor intensidad y una densidad periférica de menor intensidad. Lo vemos más claramente en el perfil, en el cual vemos aquí una densidad central de una densidad es más densa y otra de menor densidad. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esta es nuestra silueta cardíaca y esta otra densidad corresponde al líquido que está acumulado entre las dos hojas, la visceral y la parietal, del pericardio. En este caso, fíjense cómo con una simple radiografía de tórax podemos evidenciar un derrame pericárdico, en este caso severo. Los derrames pericárdicos solamente moderados o severos podemos evidenciarlos en una radiografía de tórax. Un derrame pericárdico leve es extremadamente difícil poder evidenciarlo en la radiografía, pero para ello utilizamos el ecocardiograma. En esta próxima radiografía de tórax vemos cómo en el frente no vemos grandes anormalidades, sí podemos sugerir alguna de ellas, pero lo más llamativo es que en el perfil vemos que dentro de la silueta cardíaca hay un incremento de la densidad, que está marcado aquí con las flechas. Este incremento de densidad corresponde a calcio, es la acumulación de calcio, principalmente en posición de la válvula mitral. Esto ocurre habitualmente en pacientes que tienen una valvulopatía mitral de origen reumática, que lamentablemente hoy todavía podemos seguir encontrando pacientes con valvulopatía de origen reumático. En estas dos próximas radiografías vamos a evaluar
Este contorno, el primer contorno que yo les decía, corresponde a la arteria aorta. Normalmente, si la arteria aorta es de tamaño normal, no debería prácticamente evidenciarse este contorno, como lo vemos aquí, señalado por las flechitas, y menos con una línea de mayor densidad, que otra vez es densidad calcio. En este caso estamos viendo un botón aórtico prominente con una cierta calcificación. En cambio, en esta otra radiografía ya vemos una deformidad marcada que claramente asusta, llama mucho la atención en la zona donde debería estar la arteria aorta. En estos dos casos estamos viendo, por un lado, un botón aórtico calcificado, incrementado de tamaño, que habitualmente lo encontramos en pacientes hipertensos crónicos, tal vez con mal tratamiento, no adecuadamente controlados, o en pacientes ancianos simplemente, mientras que en este caso esta deformidad a nivel del arco aórtico corresponde a un aneurisma de la aorta. Estamos en presencia de una patología de extrema gravedad y fíjense cómo una simple radiografía de tórax nos puede aportar información. En estas otras dos radiografías vemos tal vez en el frente sí una silueta cardíaca levemente aumentada de tamaño, pero principalmente en el perfil sí llama mucho la atención que a nivel de la punta del corazón hay una densidad disminuida y sobre todo a nivel del límite vemos una línea muy delgada, otra vez con una densidad de mayor intensidad, que es una densidad otra vez correspondiente a calcio. En este caso, estamos en presencia de un paciente con antecedentes de un infarto agudo del miocardio, en el cual la zona infartada se ha ido remodelando, está claramente con tejido cicatrizal, adelgazada y se ha ido calcificando. Este paciente ha desarrollado un aneurisma de la punta del corazón. Este hallazgo en una radiografía de tórax nos habla de un muy mal pronóstico, ya que los aneurismas apicales de ventrículo izquierdo tienen claramente una facilidad para romperse y ser de altísimo riesgo de muerte en el paciente. En estas otras radiografías vemos cómo hay, como a ustedes les llamará la atención, un marcado aumento de, como habíamos visto, este contorno correspondía a la aurícula derecha. Está claramente aumentada de tamaño. Y aquí el segundo arco del que habíamos hablado hoy, yo les había hablado de que si la arteria pulmonar estaba aumentada de tamaño, se marcaría en el segundo arco. Aquí tendríamos el primer arco que correspondería a la aorta y el segundo arco sería la arteria pulmonar. En este caso, la presencia de una aurícula derecha aumentada de tamaño, una arteria pulmonar aumentada de tamaño, lógicamente debemos sospechar una hipertensión pulmonar. Y en este caso, donde vemos que no solo está a nivel de la silueta cardíaca ciertas anormalidades, sino de que vemos un velamiento, un aumento de la densidad también a nivel del parénquima pulmonar. En este caso vemos una densidad compatible con agua también a nivel del parénquima pulmonar, que estamos viendo aquí un paciente con un edema agudo de pulmón. Entonces, en la primera radiografía, una hipertensión pulmonar severa y en esta segunda, una insuficiencia cardíaca congestiva, específicamente un edema agudo de pulmón. Vemos también cómo la radiografía de tórax nos brinda información sobre la presencia de dispositivos intratorácicos y dispositivos intracardíacos. Vemos en esta primera cómo el paciente tiene implantado un marcapasos con dos catéteres electrodos que ingresan a través de la vena subclavia, luego la vena cava superior, la vena cava superior, posteriormente ingresan a la aurícula derecha y a continuación uno de estos catéteres electrodos va al ventrículo derecho. Vemos en el perfil cómo estos catéteres electrodos ingresan a la silueta cardíaca, quedando uno
a nivel de la aurícula derecha y otro a nivel de la aurícula izquierda. Si somos más detallistas, vemos también cómo dentro de la silueta cardíaca hay un anillo con una densidad también metálica. Es un anillo que nos está hablando de un paciente que ya ha sido sometido a un recambio valvular. Fíjense cómo a nivel del esternón tiene los alambres, que son las suturas que se hace después de una esternotomía. En esta otra radiografía vemos implantes mamarios, implantes de siliconas a nivel de las mamas. Y en este otro vemos también cómo hay dos anillos metálicos en posición aórtica y mitral. Lo mismo los alambres a nivel de la esternotomía. Paciente que haya sido sometido a una cirugía de reemplazo valvular aórtico y mitral. Es decir, que la radiografía de tórax nos aporta también información en este sentido. El ecocardiograma es el método complementario tal vez hoy en día más utilizado por la totalidad de los cardiólogos, ya que nos brinda muchísima información, tanto anatómica como funcional de nuestro paciente. Tal vez, tengo que decir, lamentablemente, en muchos casos, pedido sin una real necesidad, ya que haciendo un buen interrogatorio a nuestro paciente, siendo meticuloso con el examen físico, podemos obtener mucho de los datos que el ecocardiograma nos puede brindar. Es por eso que lamentablemente en cardiología, tal vez el ecocardiograma ha hecho que el examen físico cardiovascular, el auscultar a un paciente, haya disminuido su importancia. Anteriormente, cuando no disponíamos de un ecocardiograma tan fácilmente, nos veíamos obligados a auscultar con mayor detalle a nuestro paciente. Hoy en día, con la accesibilidad a la tecnología, nos ha hecho perder el entrenamiento en la auscultación cardíaca. Es por eso que yo de todo corazón quiero inculcarles, y sobre todo en este momento de su carrera, a que hagan mucho más hincapié en lo que es el examen físico cardiovascular para obtener la máxima información posible del paciente y no depender de los resultados que nos puede dar un método complementario. Ustedes que se graben en su cabeza la palabra método complementario. Y si hablamos de complementario, es porque simplemente va a ayudarnos a complementar un diagnóstico o una estratificación pronóstica que nosotros ya la iniciamos con el interrogatorio y el examen físico meticuloso. El ecocardiograma es un método complementario que nos va a brindar muchísima información, como les decía, tanto anatómica como funcional. En este caso vemos un corte en el cual vemos las 4 cavidades. Vemos por aquí en la parte inferior la aurícula izquierda y la aurícula derecha, y en la parte superior el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Ambas cavidades separadas por la válvula mitral y la válvula tricuspidia. En este, como ustedes pueden observar, el cardiólogo especialista en ecocardiografía nos puede dar información no solo del tamaño de las cavidades, sino también del movimiento de cada uno de los segmentos cardíacos y de las características de las válvulas para saber si hay o no alguna patología ya sospechada por nosotros. Cuando nosotros solicitamos un método complementario, en el diagnóstico, cuando escribimos el diagnóstico de sospecha, también debemos hacer referencia a cuál es el motivo principal o qué es lo que queremos evaluar idealmente en el método complementario que solicitamos, para que el colega que realiza el método complementario también sea más obsesivos en brindarnos la información que nosotros requerimos para nuestro caso clínico. Vemos en esta otra diapositiva cómo el corte paraesternal eje largo, ustedes pueden verlo aquí en el modo de la ecocardiografía, nos refleja esta posición anatómica, donde podemos observar este espacio superior que corresponde al tracto de salida del ventrículo derecho,
Este es el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la arteria aorta, la válvula aórtica, en este caso la válvula mitral y la aurícula izquierda. Todos ellos están reflejados en este corte anatómico. En este otro vemos otros cortes que son, hablamos de cortes a las distintas posiciones en el que el cardiólogo especialista en ecografía ubica el transductor para poder ver al corazón desde distintos lugares, así como en electrocardiografía mediante nuestras derivaciones. Podemos constatar cómo la electricidad se difunde a través de todo el miocardio y la estamos viendo al mismo tiempo desde distintos lugares. En ecocardiografía, según cómo se ubica el transductor, podemos ver el corazón desde distintas posiciones. En este caso, un eje corto, paraesternal eje corto, y en este caso un eje paraesternal largo, como lo vimos en la diapositiva anterior. También podemos ver el corte de 4 cámaras, como vimos al principio, donde vemos justamente, como dice el título, cada una de las cámaras cardíacas y las válvulas que los separan. Y después la utilización del efecto Doppler, que nos sirve para evaluar el flujo intracardíaco, es decir, la entrada y la salida de la sangre al corazón a través de las válvulas para poder evidenciar si eh, la apertura y el cierre valvular es adecuado, si dentro de las cámaras cardíacas la sangre circula sin ningún tipo de turbulencia. Y para ello, el efecto Doppler utiliza el color rojo y el color azul. El color y si hubiese un color diferente al rojo y al azul, como por ejemplo en el rango del amarillo, el naranja y el verde, estamos hablando de turbulencia, de una aceleración de flujo. Si hay una aceleración de flujo, estamos interpretando que hay algo que obstruye, que modifica el flujo laminar que debería verse normalmente entre las cavidades cardíacas y la salida de la sangre hacia los grandes vasos. En la próxima diapositiva podemos ver dos aplicaciones más del ecocardiograma. Por un lado, ya haciendo un estudio semi-invasivo, como es el ecocardiograma transesofágico, que lo vemos en la imagen superior, en el cual a través de una sonda que se la introduce a través de la cavidad bucal, llevamos por el esófago hasta la silueta cardíaca. Como ustedes recordarán, anatómicamente la aurícula izquierda está directamente pegada al esófago, así que a través del ecocardiograma transesofágico podemos evaluar muy bien al corazón desde la cara posterior. Nos sirve muchísimo para evaluar tanto anatómica como funcionalmente a la aurícula izquierda, principalmente a la orejuela de la aurícula izquierda, donde es muy habitual que se formen coágulos en distintas condiciones clínicas, como por ejemplo ante la presencia de una arritmia muy frecuente que es la fibrilación auricular, o ante pacientes que tienen cavidades muy dilatadas y un marcado deterioro de la función cardíaca, pacientes que están en insuficiencia cardíaca y que tienen un enlentecimiento de los flujos cardíacos. Esos pacientes tienen mayor predisposición a la formación de coágulos y la cavidad donde más habitualmente se forman es justamente en la orejuela izquierda. El eco transesofágico nos va a brindar mucha información al respecto. Y luego tenemos en la imagen inferior el ecocardiograma estrés, en el cual el paciente es sometido a un esfuerzo físico aeróbico para tratar de alcanzar mediante la taquicardización, tratar de llegar a la frecuencia cardíaca máxima del paciente en base a su edad y a su peso, para saber si el paciente tiene algún trastorno de la motilidad cardíaca, es decir, si hay algún segmento del corazón que no tenga la movilidad normal de acuerdo a determinados parámetros, tanto subjetivos por parte de un
ecocardiografista entrenado, como ciertos parámetros objetivos que hoy en día se utilizan con el Doppler tisular y el strand rate. No vamos a ahondar en esta información para no confundirlos, simplemente que sepan que en el ecoestrés, al someter a un esfuerzo el paciente, el estrés puede ser mediante ejercicio o puede ser también mediante la utilización de drogas taquicardizantes para ver la respuesta del corazón ante el ejercicio. De esta manera, con visualización directa, obteniendo una imagen directa de la cavidad cardíaca, podemos ver su comportamiento y asociarlo también al cuadro clínico del paciente, si es que el paciente desarrolla o no dolor durante el esfuerzo, dolor precordial, o si realiza o si se evidencia algún cambio electrocardiográfico durante el mismo. Aquí hay un video que ustedes los podrán ver tranquilamente en la clase que está subida en el aula virtual, en el cual la Sociedad Argentina de Cardiología nos explica a través, vamos a frenar, a través de la doctora María Celeste Carrero, información sobre lo que es una ergometría. Está tan claramente y tan sencillamente explicado que prefiero que vean el video y saquen información del mismo porque está muy, muy completo y sencillo. También disponemos del estudio Holter. El estudio Holter es básicamente hacerle un electrocardiograma de 12 derivaciones en algunos casos, dependiendo del dispositivo que cada cardiólogo tenga. Lo más habitual es que tengamos un Holter de 3 derivaciones, pero hay de 6 y de 12 derivaciones también. El estudio Holter consiste en hacerle un electrocardiograma al paciente durante 24 horas o, en algunos casos, 48 horas, 72 horas, dependiendo del caso clínico que estamos estudiando. El estudio Holter nos va a brindar información principalmente sobre el ritmo del corazón para poder detectar o estudiar el comportamiento de ciertas arritmias cardíacas o ciertas, cuando el paciente consulta por palpitaciones y nosotros no evidenciamos ninguna anormalidad del ritmo, solicitamos un Holter para ver si durante las 24 o 48 horas que dura el estudio, el paciente repite algún episodio de palpitaciones y nosotros los podemos eh, correlacionar con algún trastorno del ritmo cardíaco. Consiste en, como ustedes pueden ver en la imagen, un dispositivo pequeño con una serie de cables y la ubicación de electrodos en lugares específicos del tórax para que se puedan registrar el ritmo cardíaco del paciente durante todo el tiempo del estudio. Mientras el paciente tenga colocado el aparatito, el Holter, no debe obviamente bañarse con ducha porque podría destruir, romper, alterar el funcionamiento del dispositivo. Ese paciente durante esas 24 o 48 horas se le aconseja que se higienice manualmente y que lleve un día habitual de su vida. Debe ir a trabajar, ir a estudiar, lo que esté haciendo ese paciente normalmente el día del Holter, ya que la intención del estudio es poder ver el comportamiento de su ritmo cardíaco en un día habitual del paciente. Entonces, ¿en quiénes vamos a solicitar un Holter? En pacientes en quienes queremos estudiar cuál es el origen de las palpitaciones que el paciente refiere. Tratar de estudiar también si hay alguna alteración del ritmo cardíaco cuando el paciente comenta mareos o un episodio sincopal, o cuando el paciente también cuenta dolor de pecho asociado a algún tipo de actividad puntual, de tal manera de poder ver si en el Holter, en el momento en el que el paciente refiere un dolor precordial, hay o no una modificación de la repolarización, lo cual nos podría estar hablando de isquemia cardíaca. Por otro lado, también tenemos el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es un dispositivo similar al Holter, es un aparatito también muy pequeño que lo ubicamos a nivel de la cintura del paciente con un manguito a nivel del miembro superior izquierdo. Se va a programar el equipo para que cada 10 o 15 minutos o cada media hora
el dispositivo en forma automática comience a insuflar el manguito y realice una toma de la tensión arterial. Las dos únicas indicaciones que vamos a hacer al paciente es que cuando el paciente percibe que está comenzando a inflarse el manguito, comenzando a sentir presión sobre el miembro superior izquierdo, debe detener la actividad que está realizando por esos segundos para que la toma de tensión arterial sea lo más adecuada, lo más fidedigna posible. Eh, También, lógicamente, teniendo este dispositivo en el cuerpo, se le va a pedir que esas 24 horas se higienice en forma manual para no mojar el dispositivo. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial es de utilidad, sobre todo cuando queremos diagnosticar la presión arterial oculta, cuando nosotros en consultorio siempre tenemos a un paciente normotenso, pero sin embargo ya en otros métodos complementarios evidenciamos daño de órgano blanco, como por ejemplo hipertrofia cardíaca, y no tenemos alguna razón que explique esa hipertrofia, y nosotros sospechamos que es la hipertensión arterial la que ha generado hipertrofia cardíaca, o cuando queremos evaluar el pronóstico de un paciente que tiene daño de órgano blanco, ya que es superior a la presión arterial de consultorio para este tipo de estratificación pronóstica. La principal ventaja que tiene el mapa por sobre el automonitoreo de la presión arterial es que puede evaluar el comportamiento de la tensión arterial durante el sueño, ya que una cosa es que en forma automática el dispositivo nos tome mientras nosotros estamos dormidos, a que si nosotros nos despertamos a las 2, 3, 5 de la mañana y nos tomamos la presión arterial, ya que el hecho de despertarnos, de requerir esa descarga adrenérgica para estar vigiles, va a modificar la tensión arterial y no va a ser fidedigno el resultado en horas de reposo. Aquí están una por una las indicaciones para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Léanlas y analícenlas en forma detallada. También disponemos del TIL test, un estudio complementario tal vez, les diría yo, controvertido en cuanto a su utilidad. En estos últimos años se plantea cada vez más la real utilidad del mismo. Sí podemos hablar hoy por hoy todavía que tiene una cierta utilidad en la evaluación del síncope cuando sospechamos o cuando queremos certificar tal vez la etiología vasovagal o cuando sobre todo sospechamos que hay una etiología cardioinhibitoria que no la podemos registrar de ninguna otra manera. El TIL-test, como ustedes ven, consiste en una camilla especial que mediante un motor tiene la capacidad de ponerse a 180 grados o pararlo completamente al paciente, pero hablamos de tilt, es decir, en inglés de inclinación, porque vamos a disponer a nuestro paciente en un ángulo de alrededor de 75, 80 grados respecto del piso, ¿no es cierto? Para evaluar la respuesta del sistema nervioso autónomo a distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, estímulos como ya solicitamos que el paciente venga en ayunas, el paciente va a ser sometido a eh, ciertos estímulos de incomodidad, como ser atarlo, está encerrado en una habitación, se hace la punción para la realización de una vía periférica. El paciente no está cómodo, el paciente, además de estar en ayunas, encerrado, con una habitación sin ventilación, todos esos son estímulos para facilitar el desequilibrio del sistema nervioso autónomo y generar una vasodilatación para hipotensar al paciente. Si ese paciente tiene un sistema nervioso autónomo con una respuesta adecuada a cada uno de estos estímulos, el paciente no va a tener ningún tipo de síntomas y en ningún momento se va a cambiar el cuadro clínico del mismo.
Si después de 20 minutos del paciente estar sometido nada más que a ese tipo de estímulos pasivos, el paciente sigue sin ningún cambio a nivel de su tensión arterial o de su ritmo cardíaco, se puede eh, agregar un estímulo farmacológico que vasodilate las arterias y las venas, como ser el dinitrato disosorbide. Y si el paciente tiene un sistema nervioso autónomo equilibrado, con buena respuesta, va a equiparar el cambio que el fármaco está realizando mediante el incremento de la tensión arterial, se va a taquicardizar para evitar la hipotensión arterial. Una vez que se estabiliza el paciente sin ningún síntoma importante, va a volver a unas cifras de tensión arterial normal y de frecuencia cardíaca normal y va a ser considerado un estudio normal. Por el contrario, si en base a estos estímulos que estamos realizando sobre el paciente se hipotensa más de lo considerado normal o sufre un síncope constatándose o una hipotensión severa o una bradicardia severa o incluso una asistolia transitoria, estamos evidenciando en este caso un desequilibrio importante del sistema nervioso autónomo que justifica los síncopes que el paciente ha venido teniendo clínicamente, motivo por el cual se le ha indicado este tipo de estudio. Entonces, el TIL test es un estudio, también lo podríamos considerar semi-invasivo, que evalúa determinadas etiologías sincopales. Pasamos a la cámara gamma, que es un estudio en el cual utilizamos radioisótopos que van a ser marcadores a nivel de la célula miocárdica para saber si el flujo cardíaco coronario ha llegado adecuadamente a cada uno de los segmentos del corazón. Estos radioisótopos van a ser infundidos, van a ser administrados posterior a una prueba de esfuerzo, a una ergometría a la que es sometido el paciente, o a la administración de fármacos como el dipiridamol, que también genera una cierta redistribución del flujo coronario para nosotros poder ver si los radioisótopos que inyectamos en el paciente llegan en su totalidad y tiñen la totalidad del miocardio. Si yo, con las imágenes que posteriormente voy a poder fotografiar del corazón del paciente en 3 dimensiones, veo que los radioisótopos llegaron a la totalidad del miocardio, yo estoy diciendo que mis arterias coronarias son adecuadas, llevan un flujo, una perfusión coronaria adecuada a todo el miocardio. Por el contrario, si hay determinados segmentos del corazón en el cual el radioisótopo no ha llegado, yo estoy hablando de que hay ciertas arterias coronarias en las cuales el flujo está disminuido, isquemia, o directamente ocluido y no llega el flujo coronario y estamos hablando de una zona ya necrótica. Es decir, que este estudio nos puede servir para detectar zonas isquémicas, también para detectar zonas necróticas o para saber si determinadas zonas miocárdicas están viables o no para intentar revascularizar esa región del miocardio. También nos va a brindar información sobre la función, es decir, la fuerza en sí del miocardio ventricular, es decir, también podemos realizar una ventriculografía isotópica. Hoy en día la resonancia cardíaca está ganando un lugar muy importante como método complementario cardiológico, ya que nos brinda información de excelencia tanto en relación a lo anatómico, es decir, a lo estructural del corazón y de los grandes vasos, como en cuanto a lo funcional. Realmente las imágenes que se obtienen en resonancia cardíaca rozan, como dice el texto, la calidad de un estudio anatómico. Es como estar viendo en vivo y en directo a nuestro sistema cardiovascular. Fíjense estas imágenes, en las cuales realmente vemos con lujo de detalle anatomía cardíaca y de los grandes vasos, y podemos evidenciar claramente el flujo tanto intracardíaco como de nuestro sistema cardiovascular en general.
realmente es una tecnología que si la tenemos disponible, en ciertos casos nos va a brindar información muy importante según el cuadro clínico del paciente. Quiero también que investiguen, por favor, en la bibliografía que les agregué en el aula virtual, las indicaciones específicas de cada uno de estos estudios para que sepan cuándo sí deben solicitar y cuándo tal vez no es necesario solicitar porque otros estudios más básicos ya nos brindaron la misma información. También se dispone, no en todos los centros, de la tomografía axial computada multi-slice, que también nos brinda mucha información anatómica, principalmente del corazón y de nuestro árbol coronario, brindándonos información sobre el grado de calcificación que pueden tener nuestras arterias coronarias. Es como estar evaluando en forma no invasiva a nuestro árbol coronario para saber si hay o no ciertas arterias que puedan estar con un diámetro disminuido y puedan ser las responsables de isquemia miocárdica y a su vez las responsables del cuadro clínico que cuenta de nuestro paciente. Pero aún nos brinda más información cuando estamos hablando de estructura principalmente de la arteria aorta. Es el estudio de elección cuando queremos evaluar tamaño o grado de calcificación de nuestra arteria aorta. Entre los estudios invasivos, por excelencia, está el cateterismo o angiografía cardíaca. La angiografía cardíaca que nos brinda información muy detallada y específica acerca de el diámetro de nuestras arterias coronarias. Nos puede brindar mucha información también sobre las cavidades cardíacas y funcionalidad de cada uno de los segmentos del corazón. Sin embargo, hoy por hoy es el estudio de elección, es el patrón oro para el diagnóstico de la enfermedad coronaria principalmente, aunque también nos brinda mucha información sobre las cavidades y sobre determinadas valvulopatías. En las últimas 3 décadas se han desarrollado en forma exponencial este tipo de procedimientos con imágenes cada vez más de mayor calidad, que realmente es como estar viendo a las arterias coronarias en vivo y en directo. Utilizan un medio de contraste principalmente iodado para poder teñir el árbol coronario y poder analizarlo al mismo. Quiero que después vean este video, lo escuchen con mucha atención porque lo mismo está muy sencillamente explicado y les va a dar mucha información respecto de este estudio. Van a ver de que van a ingresar ustedes mismos a las arterias y al corazón y les va a ser de mucha ayuda para terminar de entender cómo se realiza técnicamente el mismo. Acá pueden ver imágenes de cómo mediante el medio de contraste estamos tiñendo, por ejemplo, acá en las imágenes, en la A, vemos la tinción de la arteria coronaria izquierda con sus dos bifurcaciones, la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y en las imágenes B, la arteria coronaria derecha. Acá vemos una arteria coronaria derecha en el cual todo el diámetro de la arteria tiene básicamente una tinción similar. No hay, como en esta segunda, como ustedes pueden ver, una zona en la cual la tinción, el contraste se ha adelgazado. Esto nos está hablando que esta región adelgazada es una región en la cual el diámetro de la arteria está disminuido y el contraste se ve obligado a pasar por una zona de menor calibre. También nos sirve para ver el diámetro, el tamaño de las cavidades cardíacas y de los grandes vasos, y una vez que el corazón se contrae, poder evaluar la diferencia de contraste en el interior de la misma y de esa manera calcular la función del ventrículo izquierdo. Y por último, el estudio electrofisiológico, que es el estudio invasivo que evalúa
el comportamiento y la anatomía de nuestro sistema eléctrico cardíaco. Lo realizamos mediante la introducción de catéteres a través de la vena cava, principalmente de la vena femoral derecha, es la más utilizada. A través de la vena femoral derecha accedemos a la vena cava inferior y desde la vena cava inferior ingresamos a la aurícula derecha. A través de la aurícula derecha, atravesando la válvula tricuspidia, llegamos al ventrículo derecho. Estos catéteres disponen de ciertos espacios metálicos que son los que, apoyados sobre el endocardio, podemos detectar el paso de la actividad eléctrica y ese paso de la actividad eléctrica se inscribe con una determinada señal que nosotros vamos a ver en nuestras pantallas, que vamos a poder determinar si son señales eléctricas que corresponden a actividad eléctrica de la aurícula, del nódulo auriculoventricular o de los ventrículos. Y teniendo en cuenta la distancia entre cada uno de estas señales eléctricas, vamos a saber el tiempo en el que la actividad eléctrica desde su origen llega hasta la última célula cardíaca. De esa manera nosotros podemos evidenciar la conformación anatómica de todo el sistema eléctrico y también evaluar los tiempos de activación de cada uno de los segmentos del corazón. También podemos detectar la presencia de ciertos circuitos o cables eléctricos anormales dentro del endocardio cardíaco, dentro del endocardio, perdón. Esos cables nos están hablando de una anormalidad puede ser desde embriológicos. Hay muchas veces que detectamos estas anomalías que llamamos vías accesorias desde la infancia, o muchas veces la presencia de estas estructuras eléctricas anormales pero que no tenían una funcionalidad durante toda la vida y tal vez ante determinados cambios funcionales con la edad o con los cambios hormonales o con la degeneración de otras células cercanas a su ubicación, hacen que esos cables anormales se activen y creen circuitos de reentrada, como son muchas veces la vía lenta a nivel del nódulo auriculoventricular. Entonces, mediante este estudio con catéteres dentro de nuestra cavidad cardíaca podemos determinar, acá están los electrogramas que yo les decía, es decir, las señales eléctricas que vamos a detectar para interpretar dónde está ubicada la actividad eléctrica que estamos registrando. La primera señal eléctrica que corresponde a la aurícula, la del medio que corresponde a la región posterior al nódulo auriculoventricular, que es el GIS, y a continuación la actividad eléctrica a nivel de los ventrículos. Pero no vamos a ahondar en esta información para no marearlos. Es un estudio el cual ustedes solicitarían en el caso de que tengan registrados pacientes con taquicardias auriculares o taquicardias por reentrada auriculoventricular, o cuando lamentablemente posterior a múltiples intentos mediante electrocardiograma o con Holter de 24 o 48 horas no logran detectar una taquicardia que el paciente les refiere en forma reiterada. En esos casos se puede solicitar un estudio electrofisiológico y estudiar desde adentro el sistema eléctrico del paciente y saber si hay o no hay circuitos eléctricos anormales que justifiquen el cuadro clínico que el paciente refiere. Esta es una sala tanto de hemodinamia, donde se realiza el cateterismo cardíaco o angiografía cardíaca, como de electrofisiología. Mediante estos aparatos, estos dispositivos, tenemos la posibilidad, tanto los hemodinamistas, mediante la tinción con una solución iodada de las arterias coronarias y del interior de la cavidad cardíaca, también utilizando catéteres y realizando punciones o a nivel arterial femoral o a nivel arterial radial,
de ingresar al corazón y teñir estas estructuras cardíacas para ver tanto anatomía como funcionalidad, como nosotros, los electrofisiólogos, haciendo principalmente punciones a nivel de la vena femoral para ingresar al interior de la cavidad cardíaca y evaluar el sistema eléctrico de conducción. Sí quiero resaltar que la totalidad, no solo del estudio electrofisiológico, sino que la totalidad de los estudios complementarios dependen mucho del equipo humano que esté detrás del mismo, ya que una cosa es la tecnología que nos da el acceso al análisis de lo que estamos viendo nosotros como profesionales en un paciente, pero sin lugar a dudas, el equipo humano, el profesional en sí que está evaluando la seriedad, el compromiso, el estudio que ese paciente realice, tanto de las imágenes que está evaluando en un ecocardiograma, por ejemplo, en un trazado electrocardiográfico, en una radiografía, o cuando está realizando un examen invasivo del paciente en en un cateterismo o en un estudio electrofisiológico, esa parte humana es extremadamente importante para el resultado del estudio complementario. Depende mucho del compromiso profesional y humano de cada uno de nosotros para que realmente estos métodos complementarios nos puedan brindar información de excelencia que sume a nuestra historia clínica y a nuestro examen físico. Es por eso, como les dije en una parte de la clase, nunca, pero nunca se olviden, y quiero grabárselos en este momento de su carrera a esta frase, nunca se olviden que los métodos complementarios en cardiología son súper importantes, pero no dejan de ser complementarios a una anamnesis y a un examen físico meticuloso con el cual ustedes ya lograron al menos el 90% del diagnóstico y del pronóstico de su paciente. Sepan utilizar los métodos complementarios, para eso están, nos van a brindar muchísima información, pero no pongan por sobre su historia clínica a los métodos complementarios. Siempre van a escuchar la famosa frase, la clínica es soberana. Y sigan confiando en esa frase porque nunca va a perder vigencia. Espero que haya sido de utilidad esta clase, estos aportes que les pueda hacer yo en relación a lo que ya tienen disponible en el aula virtual como clase en relación a los métodos complementarios. Y como les dije, vamos a dar una clase online que estemos en contacto permanente sobre electrocardiografía, que me importa mucho que se saquen todas las dudas respecto al diagnóstico de un electrocardiograma normal y de las patologías más frecuentes que podemos evidenciar en el trazado electrocardiográfico. Nos vemos, estamos en contacto en la próxima clase y espero que haya sido de utilidad estos comentarios. Hasta la próxima.